El tenue resplandor de los letreros de neón parpadeaba contra el cielo que se oscurecía mientras Brandon estacionaba su camioneta polvorienta en el estacionamiento de grava de Murphy's Tavern, un modesto bar junto a la autopista 74 en Carolina del Norte. El bar no era nada sofisticado, solo un lugar de referencia para camioneros locales y almas cansadas del camino que buscaban una bebida fría en un rincón tranquilo. Brandon, tras regresar de su despliegue hace apenas una semana, no buscaba más que un momento para relajarse antes de enfrentarse de nuevo al peso de la vida civil. Empujando la puerta de madera chirriante, Brandon entró. La habitación lo recibió con una ola de charlas y el sonido de una vieja rocola sonando a Johnny Cash. Observó el lugar, clientes habituales jugando al billar, un grupo riendo en la barra y algunos solitarios bebiendo cervezas en silencio. No había venido a hacer amigos, solo a relajarse. Al ver una mesa en un rincón cerca del fondo, escondida pero con una vista clara de la habitación, Brandon la reclamó suya. La chaqueta de camuflaje se mimetizaba con la penumbra del ambiente. La única excepción eran sus zapatillas desgastadas. La comodidad, por encima de la apariencia. Brandon pidió un vaso de agua y se recostó en su silla. Sus pensamientos vagaban. Imaginó el cálido abrazo de su madre, el aroma de su comida llenando la cocina y el sonido de la risa de su sobrina, que tanto había extrañado en el extranjero. Justo cuando se dejaba llevar por estos reconfortantes pensamientos, la puerta del bar se abrió de golpe. Un grupo de 6 hombres caminaba con sus pesadas botas, resonando en el suelo de madera. Los recién llegados eran mayores. Sus chaquetas de cuero adornadas con parches e insignias anunciaban su condición de veteranos. Reían a carcajadas y se daban palmadas en la espalda mientras se dirigían al bar. La mirada de Brandon se dirigió a ellos brevemente antes de volver a su bebida, pero uno de los hombres lo notó. El líder, un hombre corpulento con barba entrecana. Y, ojos penetrantes. Rose, a media risa, murmuró algo a su grupo y los 6 se giraron para mirar a Brandon. Su risa se apagó, reemplazada por una tensión latente, que comenzó a llenar la habitación. Brandon sintió sus escaleras, pero no las reconoció. Había experimentado ese tipo de escrutinio. Antes de la mirada que te juzgaba sin saber nada de ti. Dio un sorbo a su agua, intentando concentrarse en la gramola e ignorar la inquietud que crecía en su pecho. En la barra, los hombres se apiñaban más cerca. Sus voces eran bajas, pero sus miradas, inconfundiblemente dirigidas a él. La compostura de Brandon se mantuvo firme, pero sus instintos se agudizaron. Años de servicio le habían enseñado a estar preparado para cualquier cosa. El zumbido de la gramola se alejó a medida que el pesado ruido sordo de botas se acercaba a su mesa. El líder corpulento estaba al frente. Su mirada se fijó en Brandon como un halcón acechando a su presa. La charla en la sala se apagó, reemplazada por un silencio incómodo. El camarero hizo una pausa a medianoche y los clientes habituales intercambiaron miradas cautelosas. «Oye», ladró el líder, deteniéndose a pocos metros. Su voz era áspera, con un toque de desdén. «Bien, uniforme, ¿dónde lo conseguiste?», preguntó. Los hombres detrás de él rieron entre dientes. Su risa estaba cargada de burla. Brandon levantó la vista. «Tranquilo», respondió. «Es mío», respondió. «Con lo justo, se lo ganó». La ceja del líder se arqueó con desdén. «Se lo ganó». Es gracioso, porque he visto muchos soldados de verdad y ninguno llevaba zapatillas con uniforme de faena. Intentas disfrazarte por compasión o una bebida gratis. Brandon tensó la mandíbula, pero mantuvo el tono sereno. «No necesito compasión ni bebidas gratis. Solo estoy aquí para disfrutar de mi noche». El líder se inclinó. Su aliento a cerveza, agrio. «No pareces un soldado», se burló. «¿Dónde están tus botas? ¿Tus placas? ¡Demonios!».
Probablemente no. Ni siquiera sabía cómo saludar correctamente, pero no pudo decirnos nada sobre el entrenamiento básico. Uno de los hombres detrás de él añadió. Otro intervino. Probablemente nunca había visto un campo de batalla en su vida. Sus risas contrastaban con el bajo zumbido de la rocola. Brandon permaneció en silencio. Sus ojos se movían entre el hombre. No se sentía intimidado, pero tampoco iba a avivar las llamas. Sus años en el servicio le habían enseñado a elegir sus batallas con cuidado, pero sus burlas se estaban agotando. No necesito demostrarte nada, dijo Brandon finalmente. Su voz era tranquila pero firme. La sonrisa del líder vaciló, reemplazada por un destello de irritación. Se acercó. Su gran figura se cernía sobre la mesa. ¿Crees que eres una especie de héroe? Entrando aquí como si pertenecieras. No creo que lo hagas. Brandon lo miró fijamente. He servido 3 veces en el extranjero, dijo. Su voz era firme pero con un filo, y yo no necesito tu aprobación para pertenecer a cualquier lugar. Por un momento, la risa se detuvo. El líder dudó, su bravuconería se tambaleó bajo el peso de las palabras de Brandon, pero Pride no lo dejó caer. En cambio, se burló. Sí, demuéstralo. Muéstranos tus etiquetas. Si no, no eres más que un mentiroso. La mirada de Brandon se dirigió a los demás del grupo. Intercambiaron miradas inquietas. Su líder claramente no compartía la confianza. Brandon exhaló lentamente, manteniendo un tono mesurado. No sé, prueba, pero si crees que estás empezando algo aquí, es una buena idea. Te sugiero que lo pienses de nuevo. La tensión en la sala era palpable. La mano del camarero flotaba cerca del teléfono, lista para pedir ayuda. Los clientes se removieron en sus asientos, sus ojos moviéndose rápidamente entre Brandon y el grupo. La sonrisa del líder regresó, más aguda y malvada que antes. Tienes una boca lista, dijo con voz baja y amenazante. Veamos si es tan rápido como tus puños. El momento quedó suspendido en el aire, tenso como un cable a punto de romperse. El líder arremetió con su mano, buscando el cuello de Brandon. El movimiento fue torpe, impulsado por la bravuconería, más que por la habilidad. Años de entrenamiento entraron en acción y Brandon reaccionó sin pensar. Con un movimiento rápido, esquivó el agarre, agarrando la muñeca del hombre y girándola hacia atrás. Aprovechando el impulso del hombre, Brandon lo empujó hacia adelante, inmovilizándolo contra el borde de la mesa. El líder dejó escapar un extraño grito de dolor. La bravuconería se evaporó en un instante. El bar estalló en jadeos y murmullos mientras los hombres restantes se quedaban paralizados, con los ojos abiertos, fijos en su líder inmovilizado. La voz de Brandon rompió el silencio aturdido. Bajo en control, pero con una inconfundible autoridad. Te dije que lo pensaras 2 veces antes de empezar algo. No sabes con quién te estás metiendo. El líder forcejeó con Brandon, pero fue inútil. Desde el otro lado de la sala, uno de los hombres dio un paso vacilante hacia adelante. Levantó las manos. Oye, hombre. Tartamudeó. Suéltalo. No quiso decir nada con eso. Brandon lo miró con expresión firme. Vino hacia mí. Lo viste. Si quieres liberarlo, dile que se calme primero. El camarero finalmente habló. Quizás sea hora de que se vayan todos. Antes de que esto empeore, el líder, todavía inmovilizado, gruñó. Llama a la policía. Este tipo me agredió. Lleva un uniforme falso y quiero que lo arresten. Brandon lo soltó con un empujón controlado. El líder se tambaleó hacia adelante, agarrándose el brazo, mientras se giraba para fulminar a Brandon con la mirada. Pagarás por esto, gruñó. Sus compañeros parecían inquietos, pero siguieron su ejemplo. Uno de ellos sacó un teléfono para llamar al 911. Cuando llegó la policía, la situación se calmó rápidamente. Testigos avalaron a Brandon, incluido el camarero, quien confirmó que el líder había sido el agresor.
Los oficiales inspeccionaron la identificación militar y el uniforme de servicio de Brandon en su bolsa de lona, verificando sus credenciales. «Estás libre», dijo uno de los oficiales, volviéndose hacia el líder, y añadió, «tienes suerte de que no presente cargos». La bravuconería del líder se desinfló por completo y salió arrastrando los pies del bar con su grupo siguiéndolo. Brandon regresó a su mesa. Su agua seguía intacta. El bar volvió lentamente a su habitual murmullo de conversaciones, pero la atmósfera cambió. Susurraban entre ellos, lanzando miradas ocasionales en dirección a Brandon. Algunos parecían inquietos, mientras que otros parecían impresionados por cómo había manejado la situación con mesurada precisión. El camarero se acercó a su mesa con una copa de algo más fuerte en la mano. «Esta es cortesía de la casa. Al dejar la bebida», dijo, «mantén la calma. Ahí es mejor que la mayoría». Brandon asintió en agradecimiento, pero no tocó la bebida de inmediato. Sus pensamientos estaban en otra parte. No estaba enojado ni conmocionado por la confrontación, pero le dejó un sabor amargo. Estos no eran desafíos desconocidos. Ya se había enfrentado a la ignorancia y la falta de respeto, incluso de uniforme, pero eso no lo hacía más fácil a medida que pasaban las horas. Los bares se vaciaban lentamente. Brandon permanecía sentado ocasionalmente, agradeciendo un discreto asentimiento o una breve palabra de apoyo de algunos clientes. Un hombre de mediana edad con el rostro curtido se detuvo junto a la mesa de Brandon antes de irse. «No son esos. Los tontos te afectan», dijo, «necesitamos más gente como tú. Gracias por tu servicio». Brandon esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias significa mucho». El hombre asintió rápidamente y salió, dejando a Brandon solo con sus pensamientos. Terminó su agua. Ignoró la bebida que le había dado el camarero y se levantó para irse. Salió. El aire fresco de la noche lo golpeó y se detuvo para respirar hondo. La grava crujió bajo sus botas mientras caminaba hacia su camioneta. Subió y encendió el motor. Los faros iluminaron el estacionamiento vacío mientras entraba a la autopista. 2 días después, Brandon estaba en el patio trasero de su modesta casa a las afueras de Ville, Carolina del Norte. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor dorado sobre el patio. Estaba trabajando en su camioneta, apretando un tornillo bajo el capó. El rítmico sonido de los grillos proporcionaba un relajante telón de fondo a la tranquila noche. El recuerdo del encuentro en el bar persistía. No era solo la confrontación en sí lo que se le quedó grabado, pero lo que representaba, la rapidez con la que se hacían suposiciones, la facilidad con la que la gente descartaba lo que no entendía, era frustrante, pero también un recordatorio de por qué había servido en primer lugar, para defender algo más grande que él mismo, incluso ante la ignorancia. El crujido de neumáticos sobre la grava sacó a Brandon de sus pensamientos. Se enderezó, se secó las manos con un trapo y se giró para ver una motocicleta rodando. En la entrada de su casa, el motociclista era un hombre fibroso con el pelo ralo y una chaqueta de cuero que parecía 2 tallas más grande. Brandon lo reconoció al instante. Era Bill, uno de los motociclistas del bar. Bill apagó el motor y se bajó, quitándose el casco y dudando antes de acercarse un paso. Su postura era cautelosa, casi como de disculpa, como si no estuviera seguro de cómo sería su presencia. Recibió a Brandon. Bill preguntó con voz tranquila. Brandon asintió con expresión neutral. «Ese soy yo». Bill arrastró los pies mirando al suelo antes de encontrarse con la mirada de Brandon. «Quería pasar y disculparme por lo que pasó en el bar». Brandon levantó una ceja, pero no respondió. Inmediatamente se apoyó en la camioneta, cruzándose de brazos mientras observaba al hombre frente a él. «No lo detuve y debería haberlo hecho». Bill continuó con su voz teñida de culpa. «Hank tiene una forma de llamar a la gente y le seguí la corriente. Pero eso no lo justifica». «¿Por qué ahora?». Brandon preguntó con un tono tranquilo pero curioso. Bill suspiró, metiéndose las manos en los bolsillos de la chaqueta.
porque me ha estado carcomiendo desde que te vi tratarte como lo hiciste. Me hizo darme cuenta de lo equivocados que estábamos. No merecías nada de eso. La expresión de Brandon se suavizó un poco. Las disculpas no eran algo que esperaba, y sin embargo, allí estaba este hombre parado en su entrada, enmendando sus errores. Era más de lo que la mayoría haría. Agradezco que hayas venido, Brandon dijo después de una larga pausa. Eso no borra lo que pasó, pero es un alivio. El rostro de Bill se llenó de alivio. Gracias, hombre. Lo digo en serio. Mientras Bill montaba en su bicicleta para irse, Brandon lo vio irse sintiendo una extraña mezcla de emociones. El incidente en el bar había sido un feo recordatorio del prejuicio y la falta de respeto que aún enfrentaba, pero esta disculpa era un pequeño paso hacia la comprensión. Algo mejor. El fin de semana siguiente, Brandon asistió a una reunión local de veteranos en la ciudad. El evento se celebró en un centro comunitario y reunió a militares de varias generaciones. Había mesas para organizaciones de apoyo, repletas de comida y un pequeño escenario donde los oradores compartían sus historias. Brandon recorrió el evento asintiendo con la cabeza a los rostros conocidos y presentándose. Las conversaciones fluyeron con facilidad, con experiencias compartidas que crearon una sensación instantánea de camaradería. En un momento dado, se encontró hablando con un hombre mayor que había servido en Vietnam. Su rostro estaba marcado por la edad y la sabiduría. Su mirada penetrante, con historias de batallas libradas hace mucho tiempo. No es el uniforme lo que te define, dijo el hombre señalando la chaqueta de Brandon, sino cómo te portas. Quienes lo saben mejor lo verán. Brandon asintió. Las palabras del hombre resonaron profundamente. Pensó en el bar, en las suposiciones que se hicieron sobre él y en la inesperada disculpa de Bill. Tal vez no se trataba de cambiar la opinión de todos. De repente, tal vez se trataba de mantenerse firme en quien eras y dejar que tus acciones hablaran por sí solas a medida que el día llegaba a su fin. Brandon sintió un renovado sentido de propósito. Los desafíos que enfrentó no eran exclusivos de él, pero sabía que cada pequeña victoria, cada cambio de mentalidad, importaba. No se trataba solo de servir. En el extranjero, las batallas en casa, las que se libraban en bares, hogares y corazones eran igual de importantes. Y mientras se mantuviera con fuerza e integridad, sabía que podía marcar la diferencia.